Gracias, jóvenes de la alabanza. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de los Romanos, capítulo número 2. Romanos, capítulo número 2. Si me dan retorno ahora, ya por favor. Amén y amén. Creo que ahí estamos bien. Vamos a leer este pasaje de la Escritura, Romanos capítulo número 2, en el verso número 4. Y a través de la palabra vamos a introducirnos de nuevo en un tema que empezamos hace un par de semanas atrás. Dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es un recurso espiritual sumamente poderoso y es el recurso de rehabilitación espiritual. De hecho, sin el arrepentimiento no es posible restaurar la vida de un cristiano. Por diversas razones, por diversas circunstancias y en quizá muchas oportunidades, los cristianos fallamos en nuestro camino espiritual. ¿O no? Usted ya no falla. Sí fallamos, ¿verdad? ¿Sabe que la Biblia hace una separación y dice que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte? Dentro del pecado que no es de muerte hay una diversidad de situaciones, de irregularidades en las que los cristianos lamentablemente muchas veces caemos. Y sucede que nuestras fallas algunas veces ocurren de manera inconsciente y algunas otras veces ocurren de manera consciente. Hay mucha información muchas veces dentro de nosotros que nos lleva a tener determinados comportamientos y conductas, y nosotros nos preguntamos por qué reaccionamos o por qué nos comportamos bajo determinadas condiciones de determinadas maneras. Cuando ha venido a nuestra vida una verdadera fe, la fe de Dios, y hay en nuestra vida una genuina conversión a Cristo, y el Espíritu Santo detecta que nosotros hemos fallado en algo, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a enviarnos un mensaje de incomodidad. De tal manera que aunque uno finja demencia, dicho más corrientemente, se haga el loco, es imposible. El Espíritu Santo no da paz. El Espíritu Santo no da descanso, porque está siempre enviando la inquietud, y aunque uno pretenda justificarla de muchas maneras, porque el alma es muy hábil, se ha hecho muy diestra, ha generado o ha creado muchas destrezas para poder querer disimular las irregularidades de nuestra conducta, llamémosle nuestros pecados, para ser muy puntual y preciso. Entonces, hermano, el arrepentimiento es un recurso que Dios ha tenido para el hombre desde que el Señor lo puso sobre la faz de la tierra. Yo no podría decirle, bueno, tal vez sí puedo decirle, hermano, que hay un detalle sumamente importante que nos debe llamar la atención. Cuando el apóstol Pedro está haciendo una retrospectiva de las razones por las que han habido fallas en la creación de Dios, dice cosas bien tremendas. Fíjese que dice, por ejemplo, porque Dios no socorrió a los ángeles cuando pecaron. ¿Qué significa eso? Que Dios a los ángeles no les dio oportunidad de arrepentirse.
sino que cuando fallaron, Él los eliminó. No sabemos cuánto tiempo duró la acechanza del diablo sobre los ángeles. Y hermano, mientras el diablo contrataba, mientras el diablo se acercaba, mientras el diablo sembraba rebeldía en el corazón de los ángeles, parecía que Dios no estaba al tanto de la situación, pero Dios sí estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no actuó, sino dejó que Luzbel tocara todo lo que era tocable. Dejó que Luzbel contaminara todo lo que era contaminable. Dejó que Luzbel sedujera todo lo que era, ¿cómo se dice? Sedujible. Sí, ¿verdad? Correcto. Pero cuando llegó al límite, el Señor le puso un alto y desenmascaró a Luzbel y desenmascaró a los ángeles. ¿Me explico? Dejó en evidencia cómo era su comportamiento, dejó en evidencia que se estaban revelando, que se había formado un cisma, que se había formado una sedición y que rebeldía había empezado a contaminar el campamento angélico. Pero lo que quiero llegar es a esto. Hermano, probablemente, fíjese, los ángeles al verse descubiertos, al verse desnudados, al verse evidenciados en su rebeldía o en su rebelión, hermano, quizá mostraron actitudes de arrepentimiento. Pero escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y dice: a los ángeles no los socorrió Dios cuando pecaron. No tenemos todos los elementos para poder discernir la profundidad, hermano, pero se puede usted imaginar a Dios y los ángeles quizá en una actitud de arrepentimiento, y el Señor les dijo: para ustedes no es esta oportunidad. Por eso la Biblia dice, hermano, que la gracia que Dios nos ha dado a nosotros contiene cosas que los ángeles anhelan mirar. Porque luego dice Pedro: a los ángeles cuando pecaron no los socorrió Dios, pero sí socorrió a la simiente de Abraham. Amén. Y nosotros somos la simiente de Abraham por la fe, porque somos hijos de Dios por la fe. Entonces, hermano, veíamos en la última oportunidad que estuvimos reunidos en actividad hora y día similar, que la doctrina juega un papel muy importante en la definición, la delimitación y la activación correcta de cómo debe ser el arrepentimiento. Y veíamos, quiero decir esto nada más para reconectarnos con lo que ya vimos antes, que hay 4 términos bíblicos que a nosotros nos permiten construir la definición o el concepto de lo que es arrepentimiento. En primer lugar, hermano, debemos recordar, o debo decir, que al ser humano el Señor le dejó la capacidad de arrepentirse, pero que también Dios, en esas características en las cuales Él se identifica y se conecta con la creación, específicamente con la criatura humana, también Dios muestra arrepentimiento. Hay una palabra, yo no quiero entrar mucho en los tecnicismos de términos porque a veces eso lo pierde uno un poquito más, ¿verdad? Pero quiero ir a las ideas, usted las va a corroborar con la palabra del Señor. Si me acompaña ahora en el Génesis capítulo número 6 para partir de un ejemplo bíblico, por supuesto. Dice en el Génesis 6, a la altura del verso número 6, qué llamativo, ¿verdad? Génesis 6, 6. Y va a ver lo que dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. La palabra, el término nakhan, que es el que aparece ahí, da a entender esto: una respiración profunda,
un gesto de tristeza, lo dice ahí literalmente la palabra, y una actitud de arrepentimiento. Más o menos como cuando uno hace ¿ha hecho usted eso alguna vez? Pensando en lo que usted le fallaba a Dios. Fue lo que hizo Dios. Respiró profundamente, se entristeció su semblante y se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. En ese sentido aplica el arrepentimiento de Dios. Otro sentido, hermano, en el que aplica el arrepentimiento de Dios, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Y entonces cada vez que uno falla, el salario del pecador es la muerte. Y nosotros estábamos particularmente condenados a la muerte eterna, porque no teníamos pacto, ni promesa, ni patriarcas, ni Dios, ni esperanza en el mundo. Amén. Entonces había una sentencia de muerte. Esto produce, hermano, que cuando un cristiano, cuando una criatura falla en general, todo pecado tiene consecuencias. Eso es evidente a la luz de la palabra. Pero, hermano, resulta que según el decreto divino es, el que peca se muere. Fíjese que por esa razón, para mencionar algunas cositas que tienen que ver con el siglo venidero, en el reino milenial, después del arrebatamiento de la iglesia, después de que Cristo se ha llevado a la iglesia, después de la gran tribulación, después de muchos detalles, y se establece un reino de 1000 años que aparece en el libro de Apocalipsis. Ahí no va a haber gracia, sino que ahí se cumplirá este decreto literal: el que peque se muere. Eso lo encuentra usted en la Biblia. Déjeme decirle, hermano, que ese decreto tiene vigencia sobre nosotros, solo que como estamos en la gracia de Dios, entonces nos dejaron la herramienta del arrepentimiento. Amén. Entonces resulta que cuando el Señor va o viene la sentencia, el espíritu de muerte, para cobrar la factura nuestra por nuestro pecado, pero el Señor ve en nosotros la sangre de Cristo y ve en nosotros un corazón arrepentido. Entonces Dios se arrepiente del mal que nos iba a hacer. Amén. Enciérralo en esta idea. Cuando un cristiano se arrepiente de su pecado, Dios se arrepiente del mal que le iba a hacer. Mire cómo funciona. Esto es maravilloso, hermano, porque dice la Biblia, hermano, que hay oportunidades en las que uno puede caer de la gracia de Dios. Pero resulta que el Señor no socorrió a los ángeles. Ahora encontramos al Señor, hermano, y dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Verso número 7, y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero luego les dio 120 años. ¿Y sabe para qué estaba dando ese tiempo? Para que se arrepintieran. Porque los hombres estaban violentos, corruptos y llevando a cabo matrimonios irregulares. No solamente matrimonios de homosexualismo, sino que además se estaba dando una mixtura entre seres superiores con seres inferiores, seres espiritualmente de otra jerarquía con seres humanos, todo eso obedeciendo a un plan satánico. Porque usted lee conmigo los versos que anteceden a esto. Dice el verso 4: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios, seres superiores, se unieron a las hijas de los hombres, seres inferiores, y ellas quedaron embarazadas y dieron a luz hijos. Dice: los hijos que nacieron de esta
mezcla, dice, son los héroes de la antigüedad, dice el verso, hombres de renombre, gigantes. ¿Se puede usted imaginar la combinación o el resultado de un ser espiritual con un ser natural? Se estaba dando a luz seres híbridos. Por eso todas aquellas ideas que uno encuentra, por ejemplo, en la mitología griega y en algo del panteón de los dioses romanos, hermano, donde se ven algunas mezclas que a uno le parecieran de ciencia ficción, hermano, quizá algo hay encerrado detrás de todo eso. Entonces el Señor, fíjese, dijo el Señor, estos pecaron, los voy a borrar. Yo le pregunto, hermano, a su buen juicio y su buen criterio como cristiano, ¿qué hubiera pasado si los hombres se arrepienten? ¿Qué hubiera pasado si los hombres oyen a Noé o ven a Noé construir el arca y le preguntan, hermano Noé, o Noé, ¿para qué es el arca? Bueno, para que entremos, porque Dios va a borrar a los que estén afuera del arca, Dios los va a destruir, pero los que estén adentro del arca se van a salvar. Y si hubieran preguntado a Noé, ¿y qué tenemos que hacer para entrar en el arca? Pues pedirle perdón a Dios y entrar en el arca. Hermano, yo le pregunto, ¿era eso algo difícil? ¿Inalcanzable? Pero como el corazón del hombre es tan necio y es tan duro, fíjese, no aprovecharon la oportunidad que Dios les estaba dando de arrepentirse. ¿Y qué hubiera sucedido si se arrepienten? Me dijo una vez alguien a mí. Todos, me dijo, no hubieran cabido dentro del arca. Y le dije, no, es que si se hubieran arrepentido, Dios se arrepiente de borrarlos de sobre la faz de la tierra y ya no hay necesidad de entrar al arca. Me doy a entender, hermano, y el arca hubiera quedado ahí como un museo. Si el hombre se hubiera arrepentido, ya no había necesidad de usar el arca. Dice entonces Romanos, regresamos ahí, capítulo número 2. Dios, hermano, se puede arrepentir del mal que decide hacer a aquel que le ha fallado. Dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Y para qué guía el arrepentimiento? Para que el juicio que Dios ha decretado no tenga cumplimiento. Amén. Hay otra palabra que esta es la que tiene que ver en el Antiguo Testamento, tiene que ver estrictamente con el ser humano. Es la palabra shuv, S-H-U-V, o B corta decíamos en mi tiempo, ¿no? Shuv. ¿Y qué significa? Significa retornar, significa volver a un lugar, significa arrepentirse. Se aplica, hermano, en el sentido cuando el hombre se desvía del camino de Dios y tiene que regresar. Un detalle sumamente importante, hermano, de entender es esto. Esta palabra no significa un acto, sino que habla de un proceso. Fíjese que no es lo mismo las cosas que suceden como un evento a aquellas cosas que suceden como un proceso. Entonces, el arrepentimiento no es un acto, sino que es un proceso. Le explico por qué. Porque el arrepentimiento, hermano, que es la herramienta para regresar al punto de donde nos desviamos, que es la herramienta para volver a conectarnos y tener comunión con Dios, no solamente va a servir para devolvernos la comunión con Dios, sino que va a servir para corregir las alteraciones que el pecado deja en la naturaleza humana. Por eso fíjese que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que el pecado mancha las vestiduras. Y usted, yo sé que lo experimenta, hermano. Cuando usted falla, usted se siente manchado. Usted se siente sucio delante de Dios. Aunque no haya un escáner allá en la puerta que lo esté señalando ni leyéndole su aura. Pero hermano,
cuando hay fallas, cuando el hombre peca, daña su naturaleza. Y esa naturaleza necesita ser regenerada. Y esas vestiduras necesitan ser lavadas. Eso dice la Biblia, ¿o no? Dice de Apocalipsis, en Apocalipsis, aquí están, dice, aquellos que tuvieron que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Note que eso no es para todos, eso es solo para cristianos. El cristiano, voy a hablar incluyentemente, hermano, los cristianos manchamos nuestras vestiduras y no podemos fingir demencia. El Espíritu Santo dice, tienes que lavar tus vestiduras, tienes que lavar tus vestiduras, tienes que lavar tus vestiduras. Bendita la gracia de Dios que nos dejó la Santa Cena, hermano. Bendita la gracia de Dios que nos dejó la Santa Cena. Por eso a mí, hermano, me gusta ministrar la Santa Cena, siempre hacerlo yo como pastor. No es por egoísmo, no, hermano, sino por la trascendencia que espiritualmente esto tiene. Los que no se han bautizado todavía en aguas, abóquense con hermano Efraín Escobar, por ahí creo que está. Para abrir, hermano, damos unas 2 o 3 enseñanzas previas al bautismo. No es un requisito, es solo para que el que se bautiza, hermano, esté consciente de lo que él está haciendo. Porque no es un rito, ni es una costumbre, ni es una liturgia evangélica. Es el poder de Dios manifestado en el agua, hermano. Entonces fíjese que el pecado deforma nuestra naturaleza. Por eso de hecho la Biblia habla de 2 resurrecciones. Eso lo hemos visto en otras oportunidades y quizá vamos a hablar un poco de eso más adelante. Habla de la resurrección de los justos y de la resurrección de los impíos. Pero la Biblia dice, hermano, que los impíos van a resucitar con un cuerpo de ignominia. ¿Qué es el cuerpo de ignominia? Es un cuerpo, hermano, en donde se notan todas las malformaciones, todas las degeneraciones que esa alma experimentó como consecuencia del pecado. Pero la resurrección del justo es con un cuerpo nuevo, con un cuerpo transformado. Y el cuerpo transformado, vestido con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Aleluya, gloria a Dios. En griego hay 2 términos que se traducen como arrepentimiento. Uno de ellos significa dolor que cambia el pensamiento. Dolor que hace cambiar la manera de pensar. Porque, hermano, el pecado cambia hasta nuestra manera de pensar. Fíjese que hay muchas cosas a las cuales hoy en día dentro de la misma iglesia cristiana evangélica ya no se les llama pecados. Hermano, hay muchos pastores que ya no tienen el valor de hablar en contra del pecado desde el púlpito porque la gente se ofende. A la gente no le gusta, la gente no vino a la iglesia para que le estén señalando lo que está mal, la gente va a la iglesia para sentirse cool. Pero el pecado es pecado, hermano, aquí y en cualquier rincón del universo. Entonces, este término, fíjese, significa sentir dolor que devuelva la manera de pensar correcta. Le voy a citar el ejemplo clásico. Mi apóstol y maestro decía, esa es mi parábola, decía él. Y hermano, no sé ni cuántos mensajes le oí predicar acerca de su parábola favorita, la parábola del hijo pródigo. Fíjese que el pecado dañó tanto la naturaleza y el pensamiento del hijo pródigo que le cambió su manera de pensar y dejó de pensar como ser humano y empezó a pensar como cerdo. Mire qué cambio. Y entonces ya no se sentía anormal en la posilga, sino se sentía parte del gremio.
Mire, hermano, hasta dónde el pecado puede cambiar la forma de pensar de una persona. Por eso el cristiano debe tener mucho cuidado con eso, porque la práctica continuada del pecado le lleva a cambiar hasta su manera de pensar, y entonces le parece que los demás son unos exagerados, legalistas, cuadrados y viejos, porque le cambió su manera de pensar. Pero luego sucede, hermano, algo tremendo, fíjese, algo precioso ahí en la parábola. Dice, y de pronto volviendo en sí, hermano, como que lo sacudió Dios. Y dijo él, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y hermano, le pesó. Fíjese que él empezó con un pensamiento nostálgico. Y dijo, mi padre, si allá está mi padre, en la casa de mi padre, los criados no les falta nada, tienen alimento, tienen ropa, tienen sustento, tienen todo. Por eso se traduce este término, fíjese, como un dolor que cambia la manera de pensar. Cuando una persona experimenta un arrepentimiento sincero, le duele descubrir lo que ha estado haciendo por toda su vida. Y si es cristiano, le duele darse cuenta toda el daño que su naturaleza ha experimentado, y le cambia su manera de pensar. Mire, este muchacho de hijo le cambió la mentalidad a cerdo, y Dios en su gran misericordia le volvió a conectar la mentalidad y le dijo, no, tú no eres un cerdo, tú eres un hijo. Y volvió a pensar como hijo. Como un hijo que le dolía haberle fallado a su padre. Por eso empezó a ensayar su discurso. Y en su discurso decía él, cuando vaya mi padre le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Mire qué tan dolido estaba, que incluyó ahí, hermano, en su discurso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando hay dolor por haberle fallado a Dios, uno se siente indigno delante de Dios, en vez de sentirse uno fresco como lechuga. Hay dolor. Cuando veamos los pasos del arrepentimiento, ahí le voy a mostrar, y con textos bíblicos, hermano. Entonces, hay otra palabra griega que es la palabra epistrefo, que significa más que todo valor. ¿Ves? Valor. Esta palabra hace un énfasis en tener el valor de regresar al lugar donde uno pertenece. Porque usted sabe, hermano, que no es fácil regresar y reconocer que el que estaba equivocado era uno. ¿Por qué cree usted que es importante que el que va a aceptar a Cristo haga una profesión pública de fe? Porque, hermano, pasar uno al frente y decir, sí, me reconozco pecador, yo era un vil pecador, hermano, y reconocer lo que uno era, pero es la única manera como uno puede buscar esta oportunidad del arrepentimiento. ¿Me he explicado hasta este punto, hermano? Bueno, volvamos entonces a Romanos capítulo número 2. Dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, hermano, el Señor hace un acto profundo. Yo creo que usted note conmigo acá tres palabras que son muy importantes, tres atributos divinos: la bondad, la tolerancia y la paciencia. Hermano, el Señor echa mano de estas tres virtudes divinas para poder abrir la oportunidad de arrepentimiento. Fíjese pues, ¿por qué la bondad? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Dios es bueno, hermano? Porque Dios siempre, su naturaleza es hacer siempre el bien. Por eso Dios es bondadoso, porque su naturaleza es siempre hacer el bien. Incluso dice la Biblia que cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, hermano, cualquiera hubiera dicho Dios se olvidó de su pueblo, y no, el Señor mandó por boca del profeta Jeremías una carta a los cautivos en Babilonia,
y les dijo: compren casas, compren tierras, pongan negocios, cásense, tengan familias, porque allá van a durar mucho tiempo. Pero dice la Biblia: mi pensamiento es siempre hacerles el bien. Hermano, algunas veces Dios lo hace pasar a uno por el callejón de los coscorrones, hermano. Ahora yo creo que ya no se practica el túnel de la Camorra, pero antes sí, cuando no se consideraba bullying, sino era parte de la identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sacaba la mejor nota del examen, ya bueno, camorrita, en vez de invitarlo a uno un sushuco, una su pizza, hermano, camorra. Y se ponían todos los amigos, hacían un túnel acá, unos de este lado y otros del otro lado, y había que pasar corriendo ahí, hermano, mientras todos. Pero era mejor a mal paso darle prisa, porque no lo dejaban a uno en paz hasta que no le daban su camorra. A veces el Señor, hermano, lo pone a uno en situaciones difíciles, pero nunca pierda de vista esto: si usted es un hijo de Dios, Dios siempre está pensando que eso termine en algo bueno. Dios siempre está pensando en hacer el bien. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso. Se recuerda que recién terminamos una serie de temas acerca de la disciplina. Y hermano, cuando Dios disciplina, cuando Dios quiebra, cuando Dios quebranta con disciplina, dice la palabra: es para vuestro bien que sufrís. ¿Por qué? Porque su bondad lo va guiando a uno al arrepentimiento. Tolerancia es, porque hermano, a veces hacemos unas cosas terribles, hermano. Por eso escribió un hombre de Dios, un tremendo predicador, escribió y dijo: cuando te enteres que alguien dijo algo malo de ti, no te enojes. Con toda seguridad eres peor de lo que dijeron. Y ahí anda gente, hermano, es que dijeron de mí, y haciendo grandes dramas y melodramas. Si el Señor desenmascarara lo que en verdad son, se queda corto lo que dijeron, hermano. ¿Me explico? ¿Usted cree que ha hecho cosas que Dios le ha tolerado, hermano? ¿Sí o no? ¿Para qué sí? La paciencia. ¿Cuánta paciencia le ha tenido Dios? Por eso dice la Biblia: si no fuera por su bondad, ya hubiéramos sido consumidos. Pero por su bondad, tolerancia y paciencia nos sigue guiando, hermano, hacia el arrepentimiento de manera constante y de manera permanente. ¿Por qué? Porque, hermano, el arrepentimiento es la herramienta, yo le dije, en primer lugar, para volver a conectarnos con Dios, para retornar del camino en donde nosotros nos habíamos desviado. Pero además, el arrepentimiento, hermano, es el único recurso, no hay otro. Es el único recurso espiritual para poder arreglar y reparar todo el daño que el pecado deja en nuestra naturaleza. Porque el pecado deja huellas, deja marcas. Y solo el arrepentimiento, hermano, es lo único que permite que haya una restauración genuina y verdadera. Cuando no hay arrepentimiento, no hay restauración. Dice la Biblia, vamos a ir a el libro del profeta Malaquías, antes de el Evangelio de Mateo. Regresemos a Romanos, fíjese. Iba a dejar esto para después, pero yo creo que no, mejor vamos a dejarlo de Malaquías para después. Mire, pues yo le dije más temprano que el arrepentimiento, Dios nos guía al arrepentimiento
para también él arrepentirse del mal que ha determinado hacer. Amén. Resulta, hermano, que nuestra conducta pecaminosa provoca que la ira de Dios se acumule sobre nuestra vida. Eso grábeselo entre ceja y ceja. La ira de Dios es acumulativa. Va aumentando, aumentando. Mire el verso número 5. Mas por causa de tu terquedad. ¿Qué es la terquedad? Es la necedad en su expresión máxima. Uno, hermano, a veces tiene conductas necias, ¿verdad? Y se arrepiente y se vuelve a Dios y el Señor lo va reparando, y así, hermano, vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Pero la terquedad es aquella actitud empecinada cuando decimos, por ejemplo, no da su brazo a torcer. ¿Me explico? Sino que se resiste y se mantiene en su postura y no da un paso para atrás y no cede. Dice la Biblia. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. ¿Qué es la ira? Esto ya lo enseñé alguna vez, no me recuerdo si en martes, si en discipulado, no me recuerdo. ¿Qué es la ira de Dios? Hermano, la Biblia dice que Dios tiene celo por nosotros, que somos celados por el Espíritu Santo. ¿Ha leído eso, verdad? El Señor nos cela, pero no es el celo como los celos viscerales que nosotros conocemos, ¿verdad? Esos arrebatos de histeria y reclamos, no. Sino es un celo de protección. Dios nos cela porque nos ama, pero su amor significa protección y cuidado. Entonces, hermano, cuando Dios nos cela y nosotros no entendemos el llamado de Dios y seguimos desviándonos, el celo de Dios se convierte en fuego, fuego consumidor. Por eso dice la Biblia, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ese celo de Dios, ahora convertido en fuego, tipifica la ira de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Hermano, cuando apareció el pecado, el fuego de Dios se encendió. Porque resulta que el pecado, hay una sola forma de destruirlo, y es calcinándolo. El pecado no hay otra forma de destruirlo, solo quemándolo. Por eso Cristo llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo y después de la cruz, con su cuerpo, bajó a las profundidades de la tierra. Salmo número 139, Salmo número 119, Salmo número 139, Salmo 19, Salmo 22, Levítico 23. ¿Me explico? Le estoy dando todo el panorama para que usted pueda leer un poquito más. Porque no hay otra forma de acabar con el pecado si no es quemándolo. Yo creo que todos vimos, hermano, las noticias de un año atrás, quizá un poquito más, acerca del ébola en África. ¿Qué hacían con las personas que morían de ébola? Las quemaban. Porque es la única manera de poder detener, es virus o bacteria, virus, ¿verdad? Virus o bacteria, virus. Porque si la gente se ponía, ay, mi difunto y mi muerto, y a llorar encima del cadáver, se está cargando todo el ébola de regreso. Entonces no dejaban que la gente fuera a despedir a sus difuntos. Estaba muerto por ébola, una bolsa especial a ponerlo en fuego y que se quemara. Así es el pecado, solo quemado se puede destruir. Por eso todos los que no limpien su pecado con la sangre del Cordero de Dios tienen que ir al fuego eterno. ¿Me explico? Por eso Cristo llevó nuestros pecados y los calcinó. Fíjese, amén. Por eso dijo Dios, ya ni me voy a acordar de esos pecados, dijo. ¿Sí?
de una vez al olvido, porque fueron consumidos en fuego. Entonces, la ira de Dios, hermano, implica la expresión del juicio divino sobre lo que no tiene redención. Lea conmigo ahora. Dice entonces, hermano, cuando una persona es terca, es decir, no da su brazo a torcer, y su corazón no se arrepiente, ¿cuál es el resultado? Aquí mire, acumula ira. Para los demás, no, para sí mismo. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿En dónde está la clave? Aquí mire, un corazón arrepentido o un corazón no arrepentido. ¿Me explico hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene el Señor, hermano, y por razones espirituales poderosas, Él abre una operación de Dios que se llama la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia, hermano, no se parece a ninguna otra operación que Dios haya hecho antes. Porque en todo lo anterior, y como ya lo leímos, se recuerda una ley antes de que hubiera ley de Moisés. ¿Sabe qué decía una ley? Ojo por ojo, diente por diente. No le doy fiado ni al mejor cliente, ponían unos hermanos por ahí en su tienda, ¿verdad? Esa era una ley antigua, la ley del talión, cuando todavía no había decálogo, no habían tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces había ojo por ojo y diente por diente, buey por buey, oveja por oveja. Es decir, la única manera de que haya una restauración es quitando lo mismo que me quitaron. Por eso aún en el primer pacto, fíjese que había 6 ciudades que se llamaban ciudades de refugio. Porque si alguien mataba a una persona, los familiares podían vengar a su muerto matando al que lo había matado. Así funcionaba. Y entonces el que había cometido el homicidio tenía que correr, hermano, a la ciudad de refugio que estuviera más cerca. Había 3 ciudades de refugio a un lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado del Jordán, para que todos tuvieran la oportunidad de escapar a un lugar de resguardo. Y en las ciudades de refugio, ¿sabe quiénes habitaban? Sacerdotes. Si el vengador de la sangre lograba alcanzar al individuo antes que entrara a la ciudad de refugio, ahí mismo lo podía matar y no pecaba. Estamos hablando del primer pacto. Pero si el culpable lograba entrar a la ciudad de refugio, ahí los sacerdotes lo cobijaban y fíjese que lo guardaban hasta que el vengador de la sangre se había ido. Y ahí le daban de comer, ahí le daban agua, le daban vestido. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Porque culpables somos. Amén. Culpables y responsables somos, hermano. Entonces, cuando se daba ese principio, mire el verso número 6. Dice la última parte del verso 5: la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, ¿y cómo hace uno para limpiar tantas obras malas que ha hecho? Con el arrepentimiento. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, ¿qué papel juega la doctrina en esto? Hermano, si uno tiene la doctrina del antiguo pacto, se dedica a condenar y a matar. En el antiguo pacto, hermano, el culpable, el que era sorprendido en flagrancia de su falta, no había que hacer absolutamente nada más, solamente conseguir piedras y desaparecer, bueno, no desaparecerlo, pero eliminarlo a pedradas.
Por eso estaban aquellos en el pasaje aquel de Juan 8, ¿verdad? Con la mujer ahí sorprendida. Mira, ella cometió un pecado. O sea, y Moisés nos dijo que a la que cometiera un pecado así tenía que morir lapidada, ya todos con su piedra. Dice la Biblia, jóvenes y viejos. Y entonces el Señor hizo lo que dice ahí el pasaje, se inclina, escribe en la tierra, se incorpora y dijo, bueno, vamos a poner en práctica la ley de Moisés. Pero él iba a sacar la lección de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque sin lugar a dudas, hermano, estaba leyendo en aquella mujer a una persona que tenía dolor por su falta. Y dijo, bueno, el que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia, los primeros que se fueron los viejos, porque más viejo, más pecados había cometido. Hermano, así es, mientras más años hemos vivido, más nos hemos equivocado, ¿verdad? Por eso, bienaventurados los jóvenes que tienen la oportunidad de conocer a Cristo a temprana edad, y ajustados a su palabra se pueden evitar muchos dolores de cabeza. Porque cuando uno ya ha caminado muchos años, hermano, y como decimos vulgarmente, se ha quebrado la nariz en cualquier poste y en cualquier esquina, ya trae uno todo aquello vergonzoso, ¿verdad? ¿Sabe qué sacó Cristo a relucir ahí? La gracia. La gracia que restaura. Luego viene a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella se incorporó y dijo, no, no hay nadie, ya se fueron todos. Y yo tampoco te condeno. Pero oiga, pero no peques más. Porque si caía otra vez en la misma condición, empezaba a acumular ira nueva. Hermano, cuando usted se convirtió a Cristo, traía un edificio como de 200 pisos encima de ira. Usted no lo vio, pero traía toda esa ira sobre su cabeza, hermano. Y allá venía usted, y cuando usted le entregó su corazón a Cristo, el Señor quitó toda esa ira de sobre su cabeza y puso una bendición como corona sobre su cabeza. Aleluya. ¿Sabe cómo dice Gálatas? Nos sacó de debajo de la maldición. Ahí estaba la maldición, hermano, como ese edificio de ira. Y dijo el Señor, ¿de veras me entregas tu corazón? Sí, Señor. ¿Y te duele haber fallado? Me duele haber sido un gran pecador, Señor. Y te pido perdón hasta por lo que pensé hacer y nunca lo hice. Y dijo el Señor, bueno, te saco de debajo de la maldición y te puso en el reino de la luz. Y aquí que tengo, Señor, pues aquí arriba en tu cielo dice, bendición de Dios sobre tu cabeza. Aleluya, hermano. Den una ofrenda de palmas al Señor. Dice Gálatas, por eso llegado el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo para sacarnos de debajo de la maldición. Ahora, hermano, resulta que esa ira que se desactivó, así como yo sé que usted mira tele a veces, hermano, ahora que está haciendo ayuno, yo sé que usted ya no, pero cuando miraba tele, no sé si ya entregó el ayuno, o sí llegó el ayuno, no, ya lo entregó, ¿verdad? El viernes de la noche ya había regresado. Así como aquellas películas de suspenso donde activaron una bomba que va a destruir no sé qué, y va el trayito de la película, le decía yo, pero eso suena muy corriente, va ¿cómo? El superhéroe. Y él va y logra, cuando la bomba está 5, 4, 3, se logra y ¡tas! Corta los cablecitos y se desactivó la bomba. El material explosivo sigue estando ahí adentro, pero está desactivado. Eso hizo Cristo. La ira sobre nosotros para destruirnos la desactivó. Ahí está, pero desactivada. Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Desactivada.
Pero ¿qué pasa uno, hermanos, si con las grandes habilidades de torpeza que tiene vuelve a conectar los cables? Dice, ¿por qué se zafaría este cablecito aquí y lo enchufa otra vez, hermano? Nuestra imprudencia, nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestro corazón no arrepentido puede activar lo que Cristo desactivó. Hermano, el arrepentimiento es una herramienta poderosísima. Y le digo, yo leo la Biblia y leo, antes del hombre no hubo oportunidad. Hermanos, los ángeles cuando quedaron desnudos delante de Dios y se les notó por dentro lo que estaban fraguando, la sedición, la rebeldía, lo que estaban organizando, les descubrió Dios los pensamientos. Hermanos, se sintieron, bueno, no se sintieron, estaban desnudos. Y así como, y Señor, y danos otra oportunidad, fuera del cielo. ¿Y sabe quién los echó? Nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso dijo él, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y junto con él, hermano, oiga, la tercera parte de los ángeles. Y no los socorrió Dios. Y yo le pregunto, querido hermano, ¿cuántas veces a usted lo ha socorrido Dios? Todos los días. Desde que abrimos los ojos hasta que volvemos al anochecer, hallamos oportuno socorro. Aleluya. Mire cómo dice la Biblia. Por eso dice Hebreos capítulo 4, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, dice. Hermano, la prioridad al venir al altar de Dios no es con la lista de supermercado. El socorro de Dios no está hablándonos, hermano, de algo que Dios asumió la responsabilidad de mantenernos siempre con sustento. Hermano, usted puede estar seguro, de hambre nunca se va a morir. Nunca. Si come mucho, al contrario, sí se puede morir por los triglicéridos y por otras cosas, pero de hambre no. Ahí está uno, hermano, que lo mandan a bajar de peso. Porque, ay, gloria a Dios, hermano. El oportuno socorro es que cuando te duele haberle fallado a Dios, te acercas con la cabeza baja, humillado, reconociendo que fallaste, y el Señor vuelve a quitarte la ira de sobre tu cabeza. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Perdone la ilustración que voy a hacer, pero resulta que cuando desactiva nuevamente el Señor la ira, dice, bueno, ya te perdoné, ya quité la ira otra vez, ¿verdad? Este que está aquí, hermano, está así, como aquel de Notre Dame. ¿Cómo es el jorobado de Notre Dame? O el de La Bella y la Bestia. Pues cualquier feo que a usted se le ocurre. Si usted quiere el feo que mira todas las mañanas ahí en el espejo, pero cualquiera, hermano. El alma deformada. ¿Sabe cómo? Como Lázaro. Sacó a Lázaro de la tumba, pero envuelto en la mortaja. Y luego dijo, y aquí es bien importante esto, a los discípulos, quítenle la mortaja. Amén. El hijo pródigo, el padre sale, lo abraza, lo besa, lo entra a la casa y dijo a los siervos, vamos a matar el becerro engordado. Y él dijo, gloria a Dios, porque hace rato que no como, papi. Sí, dijo, pero primero te bañas, te cortas el pelo, te cortas las uñas, te quitas la mugre y te pones vestidos nuevos. Mire qué misterio.
El padre había conservado ahí un vestido para su hijo. Sabía que iba a regresar. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios tiene fe en que nosotros siempre nos vamos a arrepentir. Por eso lo dejó. Pero mire, puso a los siervos que lo bañaran. No lo bañó el padre. Ese es el trabajo ministerial. Hay gente que tiene la idea equivocada. Yo con Dios me arreglo. Momento, papadito. Usted no puede cambiar la Biblia. Para eso dejó a los siervos. Dijo a los criados: báñenlo, le cortan el pelo, le restriegan toda la mugre, lo dejan nítido. Y después, aquí tengo yo este vestido guardado para él. Dijo, y no solamente tengo el vestido, también le guardé unas sus sandalias que tenía ahí nuevas para él. Y no solo sandalias, dijo, también aquí hay un anillo que había preparado para él, porque él sabía que ibas a volver. ¡Ya es su nombre! ¡Gloria a Dios! Hermano, el Señor está esperando que sus hijos vengamos al arrepentimiento. El punto no es si nos equivocamos, si no fallamos, hermano, todos pecamos y nos salimos del camino. Y él en su ira dice: no, si la paga del pecado es la muerte. Pero cuando un pecador se arrepiente, desactiva la ira y él se arrepiente del mal que iba a hacer, hermano. Porque esa es la soberanía divina. Y luego, oiga, ya viene aquel hermano ahora sí, con su vestido que el papi le había tenido ahí listo. Hermano, miraba sus sandalias. El padre nunca olvidó cuánto calzaba. Y aquel gran anillo en su mano. Y luego dijo: hijo, entra. Y empiezan las danzas, hermano. ¿Y cuál era la razón? Dijo el padre: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Qué lo devolvió a la vida? El arrepentimiento. Hermano, cuando uno ha fallado y no ha sido rehabilitado espiritualmente, aunque finja el gozo, no le sale un gozo genuino. Usted ya ve lo que Dios es poderoso para hacer. No sé si estuvieron todos el domingo o no estuvieron todos el domingo, hermano. Mire, yo bendigo a Dios, porque no es normal que sin que haya predicación la gente se convierta. Porque la gloria siempre va a ser de Dios, hermano. El burrito nunca debe olvidar que solo es burrito. La gloria de Dios. Hermano, entra aquel muchacho y empiezan las danzas y las danzas. Y habían matado el becerro engordado. El arrepentimiento, hermano, esa es la herramienta más poderosa para la rehabilitación espiritual. Fíjese que siempre se pregunta, es un tema entre pastores, intercambiamos. Dice: hermano, ¿qué porcentaje de gente ahí en tu iglesia crees que se ministra? O sea, que van a administración. Tal vez un 15 o un 20%. Y de ese porcentaje, la mayoría, mujeres. Porque los hombres tenemos la idea: yo me arreglo con Dios, no necesito hombres. Como nochón. Por esa razón, fíjese, el ministro tiene un poder que Dios dejó, que no se puede usar a mansalva. Pero dijo el Señor: a quien le libere su pecado, le es liberado. Y al que se lo retengas, le queda retenido. Mire de qué magnitud es esto, hermano. Por eso tampoco se puede poner en el equipo de administración a cualquiera solo porque es simpático, hermano. No. Tiene que ser gente que ha sido preparada, que
Principalmente, hermano, aquella gente, perdone cómo lo voy a decir, un poquito corriente quizá, pero aquella gente que el diablo los arrastró y Dios los restauró. Porque no puede tener misericordia el que no ha recibido misericordia. ¿Me explico? Yo por eso bendigo a Dios, hermano, porque a mí en el evangelio me han arrastrado, hermano. Me arrastró el diablo cuando no era cristiano y me arrastraron los hermanos cuando ya era cristiano. En un principio no entendí. Dije, Dios mío, pero si este es el pueblo de Dios, sí, pero era la escuela. Ahora bendigo a Dios, porque no puede tener misericordia el que no ha necesitado de recibir misericordia. Amén. Da gloria a Dios usted, hermano, por una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a seguir hablando de arrepentimiento. Hoy ya no, por supuesto, sino en las oportunidades futuras. Hermano, porque es una herramienta de rehabilitación espiritual. Ya ve usted las consecuencias, pero yo se lo voy a organizar en pasos específicos para la próxima vez, con base en lo que dice la Biblia, por supuesto. Y a partir de ahí, hermano, saber uno que tiene este recurso, le digo, a mí lo que más me asombra del arrepentimiento es que Dios vio a los ángeles pecar y no los socorrió. Ahí está en Primera de Pedro o Segunda de Pedro, capítulo 1, o la primera, bueno, una de las dos cartas de Pedro, en el capítulo 1, o el 2 o el 3. Lea las dos cartas, igual le va a caer bien, pero ahí está en Pedro. Dice, no socorrió a los ángeles cuando pecaron, se derrumbaron y al piso. ¿Se recuerda de Esaú que leímos la semana antepasada? Buscó la ocasión de arrepentimiento, dice, y no la halló. Pero a la simiente de Abraham, que somos nosotros, hermano, nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona, porque estamos en la gracia de Dios. Pero no nos columpiemos tampoco. ¿Me explico? Sino, hermano, todo en la justa medida. Por eso siempre hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Siempre, siempre. Usted sabe, la misma conversión a Cristo es sobre la base del arrepentimiento. Y hermano, solo la palabra de Dios tiene el poder de provocar un arrepentimiento. Solo la palabra de Dios. El apóstol Ríos Paredes le llamaba a eso la palabra mutante, decía él, porque es una palabra que tiene el poder de cambiar a la persona. Hermano, está uno así, sin incomodidad por su pecado, pecadorazo y medio, ¿verdad? Así, sí, ¿qué? Sí soy, ¿y? Retador uno. Y lo agarra la palabra, hermano, y algo pasa adentro, y ahí está uno todo compungido. ¿Qué pasó? La palabra te mutó, te cambió de pecador en salvo, de muerto en vivo. El poder mutante de la palabra. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos un momentito. Unos minutos de ministración para que la palabra se impregne en lo profundo de su corazón. Hermano, no podemos evitar fallar. Tanto usted como yo quisiéramos presentarnos delante de Dios sin ninguna falla, mas no es posible siempre.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos ha dado vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El pecado nos distancia de Dios y daña nuestra naturaleza espiritual. Mancha nuestros vestidos, dice su palabra. Por eso quedó escrito que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo hace la iglesia para quitarse las manchas y para corregir las arrugas? El arrepentimiento. Ese es el recurso espiritual que el Señor dejó. Por eso, hermano, a la iglesia le urge practicar arrepentimiento de manera permanente, de manera constante. Porque el Señor creyó en ti el día que Cristo te salvó, que ibas a creer en la palabra y que ibas a permanecer. Por eso tiene tu vestidura preparada y guardada para el día que tú llegues a la meta. Levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús. Amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, Me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, Nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador.
Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, Mi Padre, mi único Rey. Dios está Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor. mi Padre, mi único Rey. Dios está. Sí, Señor, tú estás aquí. Está aquí. Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Con tus manos en alto, dile gracias, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor, por mi restauración. Gracias, Señor, porque me limpias de todo pecado. Gracias, Señor, porque me limpias de toda falla, de toda falta. Gracias, Señor, porque tu bondad me guía al arrepentimiento. Tu bondad me conduce al arrepentimiento. Porque tú, Señor, deseas rehabilitarme, deseas restaurarme. Gracias, 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 Señor. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Con nuestras manos en alto, digámosle gracias, Señor, porque nos perdonas todos nuestros pecados. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para perseverar, porque Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Poderoso es Dios para guardar nuestro depósito. Dice su palabra, Él es poderoso para guardarte sin caída. Oye, para guardarte sin caída. Él tiene poder. Él tiene poder para darte fuerza y evitar que tu pie tropiece. Evitar que tu pie tropiece. Él tiene ese poder. Por eso te damos gracias, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Quita toda carga de sus corazones, Señor. Padre, todo corazón arrepentido, perdónalo, restáuralo, límpialo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que siempre encontremos abierta la puerta del oportuno socorro. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.